Bueno, muy buenas tardes. Les saludo desde Costa Rica, país que está superando el 15 de agosto, Día de la Madre, con un tema sumamente importante sobre lo que es el acoso laboral, y para abordarlo desde el derecho acompañado tengo el honor de introducir, ahorita le cedo la palabra al doctor Francisco Javier Abajo Olivares, licenciado en Derecho, magíster en Derecho Financiero y Tributario, con una diplomatura en Psiquiatría Forense para abogados, con ejercicio profesional tanto en Madrid como en Argentina, amplia trayectoria profesional en lo que tiene que ver con resolución alterna de conflictos, escritor de varios artículos, de un libro que, por cierto, le cuento, doctor, que usted tuvo el honor me lo firmara en Montevideo, y yo cometí un error, se me olvidó que los libros son orgullosos, y cuando uno los presta, les entra el orgullo, ¿verdad? Dicen, no, no vuelvo a donde ti. Entonces, pues tendremos que volver a vernos, Dios mediante. Les cuento además que este año, en buena teoría, el suscrito y el doctor iban a verse en Chile desde el mes de mayo. Desde el mes de mayo nos íbamos a ver en Chile, pero pues empezaron algunas situaciones, ¿verdad?, difíciles en Chile, y lo otro fue que pues empezó lo que es la pandemia, y eso nos hace recurrir a estos medios que por suerte tenemos ahora disponibles. Un saludo, doctor, desde Costa Rica, allá a Buenos Aires. Un saludo muy fuerte, un saludo general a Costa Rica, que además, dicho sea de paso, os tengo como muy dentro, es un país querido, con mucha gente amiga, y efectivamente estábamos a punto de vernos en Chile, en algo que finalmente se va a hacer también por las redes, porque la expresión AC y DC va a dejar de ser antes de Cristo y después de Cristo para decir antes del coronavirus y después del coronavirus. Es cierto. Porque verdaderamente este año 2020 es como para agarrarlo, hacerle así estrujarlo un poco y tirarlo al tacho de basura. Es un año muy complicado, muy complicado. Sí, es difícil. Este año ha sido difícil. En todo caso, por lo que dice el doctor, les voy a compartir un momento. Vamos a ver dónde estaba. Porque ustedes aquí, compartir pantalla. Ok. Ahí está. Exactamente. El 7º Congreso Internacional de Mobbing y Bullying. Haciendo visible lo invisible, viernes 28 y sábado 29 de agosto del 2020, por modalidad webinar de Zoom. Por supuesto que desde ya les invito a que ingresen a la página mobbing-bullying2020.org, igual en mi perfil de Facebook, en el del doctor, en el de la doctora Silvana Yachero, la doctora Ingrid Naranjo y otros muchos que hemos participado en estas actividades. Pues ahí van a encontrar la invitación para que hagamos visible lo invisible, hagamos visible este tipo de violencia, y aprendamos un poquito más sobre el asunto. Primera pregunta, mi estimado, y después de agradecerte tu presencia. En Costa Rica te cuento que el mobbing, los sindicatos y los defensores públicos básicamente lo han reducido a ser la banderita que se saca cuando hay un despido. Llegaste tarde 15 veces en el mes, te ausentaste 3 días seguidos, te abren el procedimiento, te dicen te vamos a despedir, y sacan la bandera y dicen acoso laboral. Y por el principio protector, el juez dicta una medida cautelar y dice, suave un toque, aquí tengo un trabajador que me está diciendo que me están acusando de acoso laboral, así que deténgase el proceso. Lo primero que vamos a preguntar, doctor, entonces es, desde tu expertise y desde el derecho comparado, ¿qué no es acoso laboral? Bueno, hay muchas cosas que no son. Tienes razón en que se puso de moda, y creo que lo estamos haciendo flaco favor a la introducción de estas nuevas figuras en las normativas e incluso en la jurisprudencia. No le estamos haciendo favor. Esto es algo que charlábamos el año pasado. Yo estuve también, a comienzos del año pasado estuve ahí en San José,
Recuerdo que nos vimos, estuvimos viendo a la diputada María José Corrales por la propuesta que había en su proyecto de violencia laboral, estuvimos ahí revisándolo, y el problema que tenemos, o uno de los grandes problemas, es que de repente todo es acoso, todo es mobbing. Entonces tienes un tipo que está haciendo las cosas mal y lo vas a sumar él y es mobbing. Y le estás diciendo que cumpla un reglamento por primera vez y es mobbing y me acosan. Y no es así, pero yo creo que como todas las violencias sociales, llega un punto donde estaba naturalizado, donde nada era acoso, donde todo estaba permitido para el empleador o para el compañero, porque este es uno de los primeros mitos que hay que desterrar. No todo viene de arriba hacia abajo. A nivel horizontal también hay mucho, y en muchos de los casos, además, el que viene de arriba hacia abajo, la pirámide, la cabeza de la pirámide organizacional, el empleador, no sabe qué demonios está pasando. La mayoría de las veces viene de puestos intermedios, de un gerente, de un subgerente, de un jefe de taller, de un jefe de área, que desparrama todas estas historias. Entonces, a ver, ¿qué no es? No es el ejercicio adecuado del poder sancionador que tiene un empleador. Si tengo un empleado que llega tarde, que no trabaja, que agrede a los compañeros, que hay todo un proceso sancionador que entra dentro de las facultades habituales del empleador y que debe ser respetado. Otra cosa es si efectivamente las situaciones se dan, si el trabajador tiene la posibilidad de defenderse, incluso de impugnar esa sanción, y que el proceso sancionador sea más allá del principio protectorio del derecho laboral, que acá en Argentina también es uno de los ejes principales del derecho laboral. Decía que esa sanción sea progresiva, sea razonable. A ver, si yo tengo un tipo que me llega tarde todos los días, primero es un llamado de atención. Cuando tengo 3 llamadas de atención o 2 llamadas de atención, un apercibimiento. Cuando tengo el apercibimiento, una suspensión. A ver, si ese tipo, cuando le despido, después de que me viene cuando se le sale de las narices durante 3 años, lo intimo y lo despido, no, porque me acosan, hermano, haberlo dicho antes. Y esto exige de los jueces, fundamentalmente, una formación. Exige de 2 elementos, porque los jueces tampoco inventan. Yo el otro día, no sé con quién ya charlaba, decía, sí, la jurisprudencia, ¿cómo ha cambiado? Caramba. Sí, la jurisprudencia ha cambiado, pero para que la jurisprudencia cambie, tiene que haber abogados que hagan los planteos en las demandas, en las contestaciones de demanda, con lo cual forma parte todo de una exigencia de formación, de estudiar nuevas figuras, de estudiar nuevas complicaciones que hay en el mundo laboral actual, e intentar buscar los puntos de equilibrio. Ahí, entonces, vamos a ver. Te voy a dar casos típicos de Costa Rica. Dale. Sacaron una plaza, acuérdate, más que todo yo trabajo en régimen público. Sacaron una plaza concurso. Yo no tengo los atestados, pero yo la quiero. Como no me la dieron, entonces me acosan. Estoy dando los ejemplos. Yo... Entiendo que cuando dices que no tienes los atestados es que ocupaba una licenciatura y tengo un bachiller. Ok, o sea, no cumple los antecedentes mínimos para acceder a un cargo público. Listo, hermano, eso no es acoso. Pero estoy hablándote de procesos en donde llevo 3 años. 3 años peleando exactamente que no es acoso. Y sin embargo, por medida cautelar, tengo paralizados los concursos, por ejemplo. A ver, pero las medidas cautelares que aquí se usan en Argentina necesitan 2 o 3 elementos. Primero, que no haya otro medio para enfrentar la situación. ¿Sí? Segundo, la urgencia y la razonabilidad del reclamo. A ver,
si yo fuera juez ahí, lo primero que diría sería, así que te acosan. Bueno, a ver, estos son los requisitos del cargo al que hay que acceder, del concurso, de la convocatoria. Demuéstrame que los cumples. Porque me podría plantear, es lo mismo que me plantee una cosa que me plantee un acto de discriminación. No discriminación, no, hermano. Ahora, te cuento, no cumple las pautas. En Costa Rica, doctor, nosotros tuvimos una reforma en el 2016, entra a regir después, no se incluye en nuestra legislación, no tiene el acoso laboral, vos lo viste ahora que estuviste en el Colegio de Abogados, pero agarramos e hicimos sinónimo discriminación y acoso laboral. Entonces viene la segunda pregunta. ¿La discriminación es acoso laboral o puede ser una manifestación de acoso laboral? A ver, buena pregunta. Acá vamos a empezar por el comienzo. El acoso, a ver, el concepto es mucho más amplio. Hay que hablar de violencia laboral en los términos del convenio 190 de la OIT. Más allá de que Costa Rica todavía no lo haya ratificado, Argentina formalmente tampoco, tiene media sanción nada más, está ahora mismo en diputados, tiene la media sanción del Senado, la ley para incorporar al plexo normativo argentino el convenio 190. Entonces, el concepto es violencia laboral. Dentro de violencia laboral, una de las formas de violencia es el maltrato laboral. En este caso, tanto si hablamos de discriminación como si hablamos de mobbing, de acoso, de maltrato, que no son lo mismo, y siempre desde un punto de vista endógeno, ¿sí? Porque la violencia laboral también puede ser exógena, también puede venir desde afuera de la organización, ¿sí? Ahí está. Bueno, entonces, no toda situación de acoso laboral es maltrato. No todo maltrato necesariamente reúne las características para considerarlo mobbing. Toda forma de discriminación laboral, y discriminación, no hablo de la discriminación positiva, ¿sí? Estamos entendiendo que te trato distinto porque se me da la gana, ¿sí? Porque te tengo bronca, porque me joroban los miopes, los gordos, los petizos, ¿sí? Todo trato discriminatorio es una forma de maltrato laboral, más allá de sus características particulares. Lo que no quiere decir que todo maltrato sea discriminación. Acá hubo hubo dos construcciones jurisprudenciales muy interesantes. Una de ellas era la que aplicaba a los casos de maltrato laboral y demás, la calificación de que era un trato discriminatorio. Era una forma. ¿Por qué? Porque no hay ley. A ver, el tema del acoso tampoco está todavía regulado, o lo está a medias, pero no hay una ley de violencia laboral a nivel general, enmarcada en lo que sería la ley de contrato de trabajo. Y, por ejemplo, hay una sentencia muy divertida de una sala que además era con una conformación absolutamente pro-operario, que en un caso donde el colega o la colega inició planteando el tema de discriminación porque había una situación de maltrato, en una parte de la sentencia, es muy divertida, dice que de acuerdo a la prueba colectada en el expediente, resulta que este tipo maltrataba a todo el mundo. Entonces, de acuerdo con eso, no puede decir la actora, la trabajadora, que fuera víctima de discriminación. En todo caso, este tipo habría sido un maltratador, pero no un discriminador, porque maltrataba a todo el mundo por igual. Entonces, a ver, intentemos ser un poco cuidadosos cuando utilizamos las figuras. No nos sirve cualquier cosa a la hora de defender tampoco a nuestros clientes. Y esto muchas veces la culpa la tenemos los abogados, que utilizamos cualquier recurso y no cualquier recurso sirve. Eso es una cuestión ya de ética, de formación. Y hay una
otra creación jurisprudencial que es muy interesante acá, que es la de ambiente laboral hostil. De tal manera que a lo mejor no se dan todas las condiciones para estar seguros si es mobbing o no es mobbing, si hay acoso o no hay acoso. Pero se generó en el lugar de trabajo un ambiente laboral hostil para la víctima, con conocimiento del empleador, y en ese caso el empleador va a tener que pagar las indemnizaciones correspondientes, porque es responsable directamente. Verás que acá nosotros, la sala segunda, perdón, es la que ve lo laboral. Y desde el 2007, me arriesgo a decir 2007, puede ser un poquito después, hacemos copia y pegue de lo que decía Marie-France Irigoyen, que también tienes el placer de conocerla, la profesora francesa, ¿verdad? Y entonces Marie-France, pues ella tiene como un check, ¿verdad? Ahí pequeñito de qué se necesita para acoso. Entonces todas las demandas que yo veo de los sindicatos empiezan más o menos así. Que con las actitudes que el patrono ha ejercido me ha causado daño psicológico, que se me ha rebajado, y empiezan, agarran más o menos lo que Marie-France dice a grosso modo que es acoso moral, que es otro concepto en Francia, ¿verdad? Traído a América, y lo plasman en la demanda. Yo he tratado de ser muy comprensivo con los jueces y he dicho, bueno, no, yo soy fan del principio protector, el juez ante la duda tiene que decantarse por la protección de la parte más débil, que muchas veces se presupone es el trabajador, pero la parte molesta, y concuerdo contigo, es la falta de lealtad procesal del colega que ante un despido porque a su cliente lo agarraron robándose algo de una caja, dice que la sanción es por acoso. Porque se está causando un perjuicio a la administración, se está causando un daño, y estamos perdiendo, que esto es lo que yo he tratado de explicarle a la gente, estamos perdiendo una figura que es muy importante y la estamos transformando en algo prostituido. Entonces, absolutamente, iba a usar la misma palabra. Pregunto, ¿sucede lo mismo Igual, sucede exactamente lo mismo. Mira, acá tal vez ni siquiera se quedan en Marie-France Irigoyen. Ojalá se quedaran en Marie-France. Se quedan en los conceptos de Lehmann de la década del 80 en Estocolmo. Y hay algo que tienen que entender los jueces. Primero, que no se puede importar directamente. A ver, tienen que tener en cuenta dos o tres cosas. Primero, que hay vida después de Lehmann. O sea, estamos hablando de algo que un psiquiatra en un congreso de derecho laboral planteó de lo que él veía en su consultorio. Entonces, cuando habla de 6 meses de plazo de duración y de una vez por semana de frecuencia, habla a nivel estadístico. Yo me he encontrado tipos que han dicho, no se puede decir que sea mobbing porque a los 5 meses y medio renunció. Entonces, no llegaron a los 6 meses. Vaya a asustar al demonio. ¿Sí? O no, es que no era una vez por semana, porque el gerente que le hacía la vida imposible lo veía una vez cada 15 días. Eso sí, cada vez que lo veía lo machacaba. Entonces, a ver, lo que tenemos que tener en claro es que es un proceso, que no es un hecho aislado, que se da con frecuencia y reiterado y a lo largo del tiempo. Esa es la idea que hay que... Lo otro, las conductas, sí, son conductas que tipifican la posible existencia, pero lo que tengo que demostrar son las conductas. Y una misma conducta a mí me puede deprimir y a ti no. Pero la conducta no deja de ser objetivamente una conducta de maltrato. Hay que pelear para la defensa del principio del alterum non laedere, del no lastimar al otro, con todo lo que eso conlleva. Con todo lo que eso conlleva. Y es más, que después de Lehmann vino Marie-France. Y después de Marie-France vino Iñaki Piñueli y vino José González de Rivera. Y algunos que hemos hecho algún aporte mayor, menor, siempre de buena fe, intentando incorporar algo. Entonces, señores, no se queden en aquello e intenten razonar. No estamos hablando, y esto es algo que tienen que tener en cuenta todos los jueces, no estamos hablando de un tipo penal. Estamos hablando de comportamientos de acoso, de hostigamiento, de un proceso casi más sociológico y psicológico que jurídico. ¿Sí? Y tenemos que me lleva
a otra pregunta que me gustara, perdona, que lo expliques. Siempre lo has dicho en tus intervenciones, pero para las personas que por primera vez te conocen, ¿por qué, si es un asunto sociológico, psicológico, podríamos ponerle un poquito de criminalística, un poquito de forenses? Sin duda. ¿Por qué terminó en nosotros los abogados? Porque nosotros termina cada cosa que se hace mal en este planeta. ¿Quién te lo va a solucionar si no un juez? Y para llegar al juez tenemos que estar nosotros de por medio. A ver, es así de fácil la respuesta. A ver, si alguien... ¿Y la formación? El problema es ese. El problema es la formación. Hay gente que ha leído un artículo en una revista de moda que hablaba de móvil y utiliza la información que obtuvo de esa revista de moda como si fuera... Y no agarra un libro porque le da, no sé, le da calambre. No se animan. Caramba. Uno intenta... Mira, yo sistemáticamente estoy haciendo algunos webinars, algunos seminarios virtuales, etcétera, sobre toda esta problemática. Lo que uno intenta es que la mayor cantidad de abogados, de psicólogos, conozcan cuál es la problemática para meter la pata lo menos posible. Porque todos las hemos metido. A ver, yo cuando empecé con esto en el 2004, hace ya 16 años, caramba, yo hacía denuncias por mobbing, una demanda por mobbing. Toma, si encima soy el único que escribe en Argentina de esto, ¿quién me lo va a discutir? Bueno, llegó un momento en que ni yo hago una denuncia por mobbing. Yo te hago una denuncia o te hago una demanda y planteo violencia laboral, maltrato laboral, que eventualmente en alguna de las figuras que se puede dar, en alguna de las formas, es constitutivo de lo que la doctrina especializada considera mobbing. Listo, porque siempre te encuentras con un juez que se quedó en Leyman. Entonces, aquí nos hace una pregunta el licenciado Rafael Rodríguez Salazar, doctor. Dice, ¿cómo hacemos para poder detectar que el presunto acosado no es ni más ni menos que el acosador o bien el trabajador que no quiere asumir su rol de trabajo y desconoce las directrices emitidas? Bueno, ahí creo que hay dos cosas distintas. Una cosa es tener un trabajador que no sigue las directrices y que hace lo que le da la gana, en cuyo caso lo que vas a tener que hacer va a ser documentar muy bien los incumplimientos y hacer un seguimiento que sea proporcional y paulatino. ¿Sí? En cuanto a si tienes un acosado que en realidad es acosador y se hace pasar por víctima, eso entra más, obviamente va a ser una cuestión de prueba de hecho, como cualquier cuestión, como cualquier juicio, pero además una buena pericia psicológica te salta si el tipo es un simulador, si está mintiendo, y hay un montón, no solamente el cuadro de Marie-France Irigoyen, tienes, más allá de que haya que actualizar el LIP 45 de Leyman, tienes el inventario actualizado que hizo Piñuel, los que actualizó González de Rivera. Yo en su momento las 45 conductas de Leyman, yo las llevé a 80. Y todo va a ir o vamos a intentar actualizarlas, pero actualizarlas en base al sentido común y a la razonabilidad. Por ejemplo, ni Leyman, ni González de Rivera, ni yo cuando lo hice, se nos podría haber ocurrido que alguien podía acosar a otro usando un celular por WhatsApp, porque no existía. Por las redes. Imaginemos este Zoom organizado para todos los gerentes de ventas de la zona de San José de Costa Rica, de la empresa Pendorcho Sociedad Limitada. Y los convocas a todos menos a uno. Y se entera porque otro conoció y le dice, ¿y no estuviste el otro día en el Zoom de los comerciales? Y no, ¿qué Zoom? Entonces es una forma de aislarlo, es una forma de jerarquizarlo, es una forma de estigmatizarlo y no convocarlo a reuniones que tienen que ver con cuestiones de trabajo y que hacen también a su ejercicio, a su trabajo. Entonces, a ver, lo que en su momento eran determinadas figuras, vamos a tener que adaptarlas, además,
a la idiosincrasia de donde estamos. Charlábamos antes de comenzar esto, Argentina es un país enorme. A ver, la provincia de Buenos Aires tiene la superficie de España y Portugal, juntas. Es inmenso. Como es inmenso, también hay distintas idiosincrasias. No tiene nada que ver la personalidad de un tipo que está en el sur, al lado de las focas, con hielo la mitad del año, que alguien que está en Jujuy, en Salta, en el norte, pegado con Bolivia o pegado con Brasil. Las propias conductas van a cambiar. La propia interpretación de las conductas van a cambiar. Y lo que para mí puede ser agresivo, puede ser violento, puede ser maltratador, para otro no, porque forma parte a lo mejor de su léxico común. Te voy a poner un ejemplo que el otro día se lo decía a una colega, se me mataba de la risa. A ver, una expresión, y yo ¿sabes? Normalmente no tengo pelos en la lengua, como para decir, es un hijo de puta. Es una agresión, es un insulto en la mayoría de los países que yo conozco. Bueno, un andaluz, un sevillano, te puede decir, ¿qué hijo de puta más salado? Y no te está insultando. Al contrario, casi te halaga. Con lo cual, a lo que voy, es que hay muchas cosas que no podemos importar de otros lados, y te lo digo yo, que en Argentina soy absolutamente importado, no lo podemos intentar, a ver, es como hacer un trasplante, bueno, corremos el riesgo del rechazo. Tenemos que intentar adaptar terminologías, particularidades, pero eso entra en dos elementos que yo creo que los abogados en muchos casos estamos perdiendo. Con el afán de defender a nuestros clientes a toda costa y la poca ganas de estudiar que tienen algunos, incluidos a veces jueces, estamos perdiendo dos elementos fundamentales, el sentido común y la razonabilidad. Que creo que en la medida que no las tengamos en nuestras demandas, en nuestras contestaciones, en las sentencias, estamos haciendo flaco favor a los demás. Tampoco es una lucha de egos a ver si soy mejor que el otro, si, más allá de que todos tenemos nuestro ego y todos queremos ganar. Pero se puede ganar de muchas maneras. Pero vamos a ver, doctor, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho y eso me lleva a pensar que entonces como que la enfermedad en Argentina y en Costa Rica va siendo exactamente la misma. Tenemos un abuso de la figura. Yo me he decantado también por la violencia en el ámbito laboral, me parece que es más, es un término más acertado. Eh, y sobre el convenio IT 190 te voy a contar que nuestro código de trabajo tiene, creo que es en el artículo 16, dice que en Costa Rica todos los convenios OIT ratificados o no ratificados se pueden aplicar y la Constitución dice que todo aquel instrumento de derecho internacional humano que nos dé más derechos y protecciones, pues aunque no haya pasado siquiera por la Asamblea Legislativa es de aplicación obligatoria. Entonces, aunque Costa Rica no ratifique el 190, exacto, ahí está. Dale para adelante. Sí, pero en vez de mejorar, es que eso es lo que nos preocupa, que en vez de que estemos mejorando, el asunto cada vez se nos va complicando más. Porque vos lo decías, por ejemplo, lo de la educación. Yo estuve en una actividad con Ingrid, que la conoces perfectamente, la doctora Sí. Naranjo, y la doctora había trabajado en territorio psicológico con una actualización igual de las conductas. Para los que quieran ver sobre conductas, lo más conocido, aparte de Lehman, va siendo el test de Cisneros del doctor Piñuel, del doctor Piñuel, que ya va en no sé cuántas preguntas, lo tendrá el doctor ahora porque sé que lo había vuelto a actualizar. Pero eso también me lleva a otro asunto, que si hablamos de una violencia en el ámbito laboral, y si decimos que todo termina en nosotros los abogados, ¿por qué
¿Cuál es la razón de que nosotros los abogados no invirtamos con nuestros clientes, en este caso los corporativos serían, más tiempo en prevención y educación y lo gastamos más en defensa? Por un problema que tienen nuestros clientes, fundamentalmente. Y es que son, en general, y salvo algunas honrosas excepciones, son muy reacios a invertir en prevención. En segundo lugar, porque todavía no han tomado, creo que suficiente nota, de que cuando uno habla de violencia y de maltrato laboral, ellos también son víctimas. Por eso te decía ya hace un ratito, la mayoría de los casos, al menos de los casos que han pasado por mis manos en estos 14, 16 años, el hostigador, o de las sentencias que he leído, ¿sí?, salvo que sea una mini pyme, una micropyme, un negocio de barrio donde son 4 trabajando, en la mayoría de los casos, el hostigador y el proceso de persecución, de acoso, de hostigamiento, no proviene del dueño, no proviene de la cabeza de la pirámide organizacional, proviene de estamentos intermedios. Si yo tengo un tipo que, por ejemplo, un psicópata organizacional en pleno proceso de escalada en la pirámide, o lo que González de Rivera denomina el síndrome MIA, el mediocre inoperante activo, y tengo un tipo que ha tenido éxito en su proceso de acoso, va a haber conseguido que a su alrededor solamente haya gente más mediocre que él, para tapar su mediocridad. ¿Quién se perjudica? Obviamente se perjudica el tipo que fue víctima y tuvo que abandonar la organización porque le hizo la vida imposible. Pero la organización se vuelve una organización de mediocres. Yo normalmente en los cursos y en los talleres y en las charlas que organizo, tengo un ítem, cuando me dan los tiempos, es ver cuánto le cuesta a una empresa no hacer nada. Y es un montón de dinero. Le saldría mucho más barato, por ejemplo, hacer estudios de clima laboral. Y hay estudios de clima laboral como Listas 21 o entre otros, que te ayudan a percibir cuándo está pasando algo vinculado con la violencia laboral. Pero para eso las organizaciones tienen que estar comprometidas. Vieras que acabas de mencionar un término interesante para los que lo escuchan, el síndrome MIA, sumamente importante en los temas de acoso laboral. Y también lo de los psicópatas. Yo di una entrevista una vez por radio y me refería a un agresor como un psicópata. De hecho, acabo de demandar a un agresor laboral y me refiero a él como psicópata. Primera pregunta, ¿cuál es la connotación de psicópata en Buenos Aires para saber si es la misma que en Costa Rica? Y lo otro, si nos puedes dar una pequeña explicación del síndrome MIA y cómo se asocia esto a estos psicópatas que tenemos, por desgracia, a veces inmersos dentro de la estructura laboral. Voy a empezar por lo segundo, por el síndrome MIA. A ver, González de Rivera, que es un psiquiatra español, lo último que sé de él es que era el jefe del departamento de psiquiatría en la Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Al menos la última vez que charlé con él, por vías virtuales, era así. Plantea en un momento determinado que el ser humano tiende a la excelencia, ¿sí? Todos queremos progresar, todos queremos algo mejor. Si cambiamos de auto es para tener un auto mejor. Si cambiamos a nuestros hijos de colegio para que vayan a un colegio mejor y tengan mejor educación, es lo que nos ha permitido avanzar como sociedad. Dice, bueno, que hay gente que no. Eso es a lo que tendemos la mayoría. Luego hay gente que no. Hay gente que no tiende a la excelencia. Entonces dice que sufre del síndrome de mediocridad. Y ese síndrome de mediocridad lo divide en 3 niveles. El mediocre simple, el que es gris, no les importa si es gris o no es gris, porque no tiene ni conciencia de que sea gris, es feliz así, no le complique la vida. El tipo que te pone un sello cada 15 minutos, y ese es su objetivo en la vida, poner un sello de goma cada 15 minutos. No es ni bueno ni malo, es así. No le vayas a dar un ascenso, porque el ascenso significa que va a tener más responsabilidades, y él no quiere tener más responsabilidades, es feliz con lo que tiene. Normalmente no va a ser ni víctima ni victimario en un proceso de acoso, salvo
salvo que tenga algunas características de tipo psicopático y con muy poquito se va a conformar, o que esté en el lugar equivocado, en el momento equivocado y sea un estorbo para alguien, ¿sí? Pero si no, no, porque no es envidiable, no está en el medio del camino de nadie en un proceso de ascenso, no va a ser un peligro para un psicópata organizacional. Con lo cual, a ese lo dejamos al lado. En segundo nivel estaría el mediocre inoperante. Es un tipo que es gris, se sabe gris, y lo que hace para intentar evitar o intentar disimularlo un poco es imitar a aquellos a quienes admira. Los toma como modelo y con eso intenta salir del paso como puede. El tema es que llega un momento, sobre todo si se da lo que se conoce como el principio de Peter, que no sé si para los que estén escuchándonos y no lo conozcan, hay un libro escrito por un tal Peter, que se llama El principio de Peter, que está disponible, lo buscan en PDF, en las redes, está muy divertido. Es un análisis de cómo en muchas organizaciones la gente asciende hasta que alcanza su nivel de incompetencia. Entonces, bueno, este mediocre sale como puede, va creciendo, lo van ascendiendo hasta que llega el nivel de incompetencia y ahí se hace el embudo, donde le puede traer algún problema tanto a él como a la organización. Sobre todo porque es muy difícil para una organización decir, me equivoqué al nombrar a este como jefe. Porque servía para el cargo anterior, no sirve para el siguiente. Y el tercer estadio, o el tercer estadio, como le gustemos decir, sería lo que denomina González de Rivera el síndrome MIA, mediocre inoperante activo. Digamos que es un tipo que es gris, se sabe gris, le molesta muchísimo y va a hacer todo lo imposible para destruir a cualquiera que pueda ser un peligro, es decir, cualquiera que pueda poner de manifiesto su mediocridad. Cualquiera que brille más que él, cualquiera que entre a trabajar y sea alguien espabilado y este diga, caramba, si este sigue creciendo, se van a dar cuenta que yo no sé nada. Con lo cual tengo que eliminarle. O alguno que va a hacer un posgrado de no sé qué y entonces se va a poner de manifiesto que lo que yo digo que sé, no lo sé. O de repente va a ir a estudiar a un sitio donde yo dije que estudié y conocí a fulano y no era verdad. Con lo cual, ese mediocre inoperante activo es muy peligroso, no solo para la víctima, porque le va a hacer todo lo que está a su alcance para eliminarlo, sino para la organización, porque precisamente lo que va a intentar es que alrededor suyo solo haya gente más mediocre que él. Esa sería la parte del síndrome MIA de González de Rivera. En cuanto al tema del psicópata, bueno, son terminologías más psicológicas, ¿sí?, que como definición, pero, a ver, un psicópata, que algunos especialistas en salud dicen que no es un trastorno de personalidad, sino que es un tipo de personalidad. El psicópata nace psicópata. Luego hay un entorno que a lo mejor lo contiene y puede que no estalle nunca, y hay otros que lo contuvieron, pero estalló igual en algún momento determinado, o que ha crecido en un entorno que en lugar de contenerle, en lugar de ser contenedor, lo azuzó para que aumentase o pudiese desarrollar esa psicopatía. El psicópata en general es un tipo que es inteligente, que es el peligro que suele tener el psicópata. Es un tipo que cosifica al otro. O sea, el problema que tenemos con el psicópata es que no piensa, no piensa como los demás. Para él todo el resto son cosas y eres válido en la medida que eres útil. Con lo cual es un hábil manipulador del entorno, mentirosos compulsivos, pero son muy hábiles también como embusteros. Y los tipos tienen un afán de crecimiento en la pirámide organizacional que no tienen ningún escrúpulo, no tienen remordimientos. Dicho en términos de González de Rivera, es un hijo de puta peligroso. Yo te voy a secundar esa frase. Muy peligroso. Son tipos sumamente peligrosos que causan demasiado problema. Hay un término que no quiero que se me pierda para los que estudian derecho, para los que son abogados. ¿Cómo se nos olvidaron a los abogados las clases de Ulpiano, verdad? Y de los 3 principios básicos del derecho. Y
uno de estos lo ha mencionado muy bien el doctor, no dañar, dar a cada quien lo justo, ¿verdad? Y en Costa Rica, recuerdo haber visto una entrevista al doctor Jorge Lazo, no sé si tuviste el placer de conocerlo cuando viniste, él es magistrado, esa es la segunda. Jorge Lazo, en una entrevista que dio hablando de acoso laboral, él decía, con solo que apliquemos que en Costa Rica el Código Civil dice que no se permite el abuso del derecho y yo por consiguiente no puedo abusar de mis derechos para dañar a otra persona, que sería sostener el principio de derecho romano que mencionaste, con solo que hablemos del principio de buena fe bilateral que tiene que existir, artículo 19 de nuestro Código de Trabajo, y podríamos empezar a darle forma a este concepto de violencia laboral, para irnos alejando un poquito de acoso, porque estos psicópatas, que muchas veces también estos que sufren del síndrome Mía, son felices dando, me acosó porque me vio feo, te estoy dando casos reales, me acosó porque no me dio un papel o si me lo dio. Yo no sé cómo se estrenó esta película en Costa Rica, la de Quiero matar a mi jefe, Horrible Bosses. La primera. Si no han visto las otras, no pasa nada. Pero si pueden ver la primera y no la han visto, yo les recomiendo que lo hagan. El personaje de Kevin Spacey es el típico psicópata organizacional. Las tiene todas. Los primeros 15 minutos de la película o 10 minutos de la película que lo tienen a él, digamos, como eje, es un psicópata en una organización más o menos grande, pero nos pinta de cuerpo entero ese psicópata organizacional. Si no lo han visto, véanlo, porque creo que vale la pena. No, con eso te sobran otras descripciones. Mira, aquí ¿Quieres literalmente tirarlo por la ventana tú también? Nos escribe una joven, dice, yo hice la denuncia, me imagino, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y lo único que sucede es que le entregan un acta de inspección, te vuelven a gritar los jefes, tienes nuevamente que solicitar la visita, te acosan para que te vayas y así no pagarte los extremos laborales. Pues sí, explicarle a la compañera que básicamente la idea del acosador es esa, es que se desaparezca la persona, y es donde se ha diferenciado tanto el acosador sexual, ¿verdad? Que el acosador sexual desea que la persona Por eso, por ejemplo, Marifran Sedigoyen, cuando habla de acoso moral, no habla de acoso moral en sentido ético, habla de acoso moral porque desmoraliza. Ese es uno de los objetivos, que cada vez la víctima esté más sola, más aislada, que ya nadie se le acerque. Y el problema es que las estructuras, a veces, son partícipes de eso. Hay una violencia estructural, hay una revictimización de la víctima. Igual mencionabas lo del derecho común, el derecho civil, que aquí en Argentina también prevé el tema del no dañar al otro, de la responsabilidad civil por indemnización por daños, por ejemplo. En el último, digamos, en el actual vigente Código Civil y Comercial, la acción preventiva de daño, que es una figura muy interesante, pero, por ejemplo, está en vigencia, y calculo que en Costa Rica también, todo el bloque de tratados y convenios internacionales de derechos humanos. Y en la mayoría de ellos hablan del derecho que tenemos todos nosotros a no ser humillado, a no ser tratado de manera cruel, de manera hiriente, de manera... Con lo cual, eso, a ver, yo tengo ese derecho, lo que pasa es que normalmente al que ponemos del otro lado es al Estado. Es decir, no, el Estado no me puede tratar a mí de una manera hiriente, de una manera... No, perdón, es mi derecho individual. Y tengo derecho a que me respete el Estado, pero también tengo derecho a que me respete mi vecino, mi jefe, mi compañero. Hay convenios y tratados internacionales que hablan de las condiciones de seguridad y de higiene en el trabajo. Hay tratados y convenios internacionales que te hablan del derecho a un trabajo, condiciones dignas y equitativas de labor. Trabajar en condiciones dignas y equitativas. Y no es ni digno ni equitativo que me maltraten, que me humillen. Entonces, aunque no tenga una ley puntual para eso, tengo tratados internacionales que tienen valor supralegal en la pirámide de Kelsen, normativa.
sabes que están por encima de la ley. Vieras que yo tuve el placer de ser el tutor de una tesis. En Costa Rica, en nuestro Tribunal Constitucional, la Sala Constitucional, solo tiene 5 sentencias de acoso laboral. 5 nada más. 4 se agarran de la primera y luego empiezan a declarar la incompetencia y lo lanzan a la jurisdicción laboral. El artículo 33 de la Constitución, en su segundo punto, es que todo el mundo cuando cita el 33 dice, todos somos iguales ante la ley. Pero la segunda parte de ese artículo dice que se prohíben los tratos indignos. Entonces, yo, la estudiante en ese momento, hoy licenciada en Derecho, magíster, ya casi, especialista en contratación administrativa, una muchacha muy proactiva, ella propone que la jurisdicción constitucional prima facie debería de conocer eso. Nota, y me gusta porque el enfoque que le hacen es entonces, la violencia que se está generando en este espacio afecta directamente mi dignidad y por tanto debería ser amparable ante la justicia constitucional. Es que, Eduardo, de hecho, toda la situación de violencia, de acoso, de hostigamiento en el trabajo es una vulneración sistemática de derechos fundamentales. Totalmente de acuerdo. Reconocidos por todos los convenios y tratados internacionales. Totalmente de acuerdo, pero vieras que a nosotros no nos pasa. Te voy a contar, hay una pregunta acá, más bien es un comentario del licenciado Miguel García. Dice el licenciado Miguel García que en el Poder Judicial se da mobbing. Yo no, con todo el cariño que le tengo al licenciado, no podría afirmarlo o negarlo. Yo sí, pero te lo afirmo. Sí te voy a hacer. A ver, yo desde el 2004 soy abogado de la Unión de Empleadores de la Justicia y de la Nación aquí. Con lo cual he hecho las denuncias contra fiscales, contra jueces, contra magistrados, contra defensores, contra secretarios. Sí, hay mobbing, hay acoso, pero lo que hay sobre todo es abuso de poder. Es que a esto es a lo que iba. Yo no sé si tal vez el licenciado Miguel García nos hace un comentario ahí en Facebook. Yo me acuerdo cuando yo empiezo a estudiar Derecho y me hablan, no sé si existe en Argentina, del principio de conservación del puesto. Sí. Yo sé que raro, no lo conozco. Y entonces sí, era aquel de que o te aprendes a comportar o te quedas sin nombramiento. Y después, una persona que también aprecio mucho, apenas estés en Costa Rica, espero que nos podamos reunir, el magíster Mario Varela. Mario Varela hace un estudio y dice que se da más el acoso laboral en la función pública que en el empleo privado. Y Varela hace esta asociación, que no sé si pasa en Argentina. Él dice, una secretaria en la función pública puede ganar 700,000 colones, digamos que unos $1,000 para traerlo a dólares, por mes. Esa misma secretaria en lo privado no va a ganar ni $500. Entonces, la persona, con tal de garantizarse su ingreso, soporta las vejaciones de la violencia estructural laboral que se está sufriendo con tal de no perder ese ingreso, lo cual, o sea, no solo es violatorio a la dignidad, es violatorio al derecho humano del trabajo, es violatorio a, como vos lo decís, a todos los derechos fundamentales. A ver, es una realidad, pero además hay otro factor y tiene que ver con, creo que con la idiosincrasia, la personalidad del empleado público. El empleado público entra a trabajar, a ver, decide dedicarse al ámbito público en lugar del privado, por lo que fuere, o porque le interesa más, y tiene un proyecto a futuro en el cual él quiere seguir trabajando, quiere jubilarse ahí. No entra dentro de su esquema mental la posibilidad de ser separado, salvo un sumario grave que conlleve una cesantía, sin duda. Pero si no, sin embargo, el que está en el ámbito privado sabe que lo pueden despedir, la empresa puede quebrar. Con lo cual, no sé si se da más en el público que en el privado. Sí es cierto que en el público se mantiene más tiempo que en el privado. Porque en el privado te toca mucho las narices, tienes la prueba suficiente, te consideras injuriado, despedido, los mandas al demonio y le vas a hacer juicio y te buscas otro laburo. En el ámbito público no. Luego, además, hay comportamientos que son típicos del ámbito público. Hay conductas tipificadas como mobbing, que son típicas del ámbito público y no del privado, por razones elementales. Por ejemplo, uno de los comportamientos que está tipificado como constitutivo de acoso es el no dar tareas y aislar a la víctima. Esto es típico en el ámbito público cuando hay un cambio de gestión política en una municipalidad, en un ayuntamiento, en una... El que se va
intenta acomodar definitivamente a todos los muchachos que trajo. Entonces los mete a planta permanente. Al menos acá la administración pública tiene planta permanente y planta transitoria. La planta transitoria es la que teóricamente debería hacer cosas que son transitorias, son esporádicas y están 25 años haciendo lo mismo. Con lo cual el concepto de transitoriedad es muy discutible. Luego están los contratados en base a la ley de contrato de trabajo, que es fraude de ley que hace el Estado, y los que están contratados como profesionales independientes, que también es fraude de ley, porque hacen el mismo trabajo que hace el otro. Pero partimos de la base de que el Estado es uno de los mayores maltratadores y de los mayores, de los que lleva a cabo mayor fraude laboral en todas partes. Pero bueno, creo que ese es un problema común. Entonces, a lo que iba es que el tipo se va, acomoda a los suyos, llega el nuevo y quiere traer a los suyos. Pero como los que están protegidos por el halo protector del derecho administrativo y del empleo público, no le puede decir toda la calle, toda la calle, toda la calle. ¿Qué hace? Les hace la vida imposible. Y una de las formas de hacer la vida imposible es mandarlo a un pasillo, en una mesa, sin computadora, sin tareas, sin... ¿Okay? En muchos casos jerarquizando las funciones. Eso en el ámbito privado no va a pasar. Porque ningún empleador va a tener a un administrativo en un pasillo, en una silla, sin tarea para hacer y pagándole un sueldo. En el ámbito público no pasa nada porque el sueldo sale del bolsillo de todos. Ve qué interesante este caso. Yo he escrito a veces, yo no llego a tu nivel, pero me las tiro de que escribo. Y escribía una vez sobre la discriminación por conexidad. Esta mamá que tiene, y te hablo de un caso de Costa Rica, excelentes atestados, una mujer joven de 40 años, sumamente llena de atestados, excelentes calificaciones, vida intachable, pero su hijo es autista. Entonces, su hijo autista, ya mayor de edad, requiere que ella se desplace normalmente a atenderle y al patrono, pues esto le molesta, ¿verdad? Entonces, ahorita está escribiéndonos una muchacha, dice Glenda Portugués, que ella hace una denuncia, es la única, se hace una denuncia, ella es la única testigo y entonces el acoso laboral se va hacia ella, según le entiendo. Antes no estaba en el rango del acosador, ¿verdad? En el momento que se hace la denuncia y ella es la que sale como testigo, inmediatamente cae. Podríamos entonces hablar de una violencia también por conexidad en ese caso. Absolutamente. Absolutamente. Sí, es más, algunas de las normas que hay sobre violencia laboral lo que habla es de la protección a los testigos. La famosa ley 1010 colombiana. Claro, para intentar tutelar al único. Igual, el tema de los testigos es muy complejo porque ojalá todos tuvieran la valentía de esta chica que está escribiendo y salieran como testigos de la violencia laboral. La mayoría no se atreven por miedo a perder el trabajo, por miedo a que se vean en la situación de reversión de la violencia contra ellos, porque cuando a ellos les pasó nunca nadie hizo nada, entonces ahora que se arregle la víctima. Es muy complicado, es muy complicado. Entonces, yo lo que intento siempre es averiguar a ver si tenemos medio de objetivizar pruebas, escritos, pedidos de informe que no son contestados, correos electrónicos que no son contestados, filmaciones, grabaciones. Luego vamos a discutir si son válidas o no. Sí, sí, te entiendo. No, yo te cuento que vieras que en Costa Rica yo siento que nos hemos desequilibrado. Y yo estoy en este momento llevando un proceso donde la parte acusada, la parte patronal, está tratando de llevar un proceso penal y un procedimiento disciplinario en contra de quien le acusa. Te conté que aquí el Ministerio de Trabajo primero hace una visita, ya el Ministerio de Trabajo hizo su visita, prácticamente condenó, y ahora el juez de trabajo pues se basa en lo que hizo el Ministerio de Trabajo prácticamente para condenar también. Nos hemos descarrilado. Había un profesor de Derecho Administrativo que yo tenía, que él siempre decía, es que en serio el administrado siempre es la parte más débil. Y entonces él ponía este ejemplo, si el administrado que está peleando contra Costa Rica es Bill Gates, no porque sea el administrado la parte más débil,
Y si el administrado que está peleando contra una municipalidad es Mel Gibson, por ejemplo, y te estoy dando nombres de personas Sí. que han tenido pleitos aquí en derecho público, pues no es la parte más débil, por lo menos en sentido económico. Y en esta parte laboral, siento que siento, y esto es un comentario personal, nos hemos enfocado tanto en el principio protector que hace poco escribía, tal vez hará unos 2 años, escribió un colega en Costa Rica sobre el principio protector patronal. Te voy a poner un ejemplo, te voy a poner este ejemplo. Tú me contratas a mí, tú estás en Argentina, colocaste una empresa transnacional, yo estoy aquí en Costa Rica, mi trabajo es atender el teléfono de tu estudio, de tu firma legal aquí, y el teléfono suena y suena y suena y suena, y yo no lo contesto cuando yo quiero. Después de varias quejas, toda la estructura de la organización decide que yo soy un inútil que nunca contesta el teléfono y me despiden con justa razón, porque ahí estás perdiendo dinero, daño a la imagen, lo que sea. Pero curiosamente, y te estoy hablando de casos reales, Sí. a las 24 horas, contra todo lo que vos crees, a mí un juez de la República me reinstala. Y yo digo, te voy a poner un ejemplo, que vos me despediste solo porque yo soy costarricense. Y inmediatamente estoy reinstalado y pasaré los próximos de 1 a 3 años ahí sin que me puedas tocar, porque el artículo 12 del Código Procesal Civil reciente, si me disculpan los procesalistas que nos ven, dice que ya vos no puedes ejercer nada contra mí porque tienes que inhibirte, ¿verdad? Y voy a estar ahí 3 años causándote más daños. Entonces, qué difícil encontrar el equilibrio, qué difícil encontrar el Sí. equilibrio. A veces yo creo que se trata de una cuestión de ir un poquito más allá. Por ejemplo, en este caso que me estás planteando, si yo soy el empleador, yo antes de tomar la decisión y despedirla, yo llamo a un escribano, notario, no sé cómo se llaman, llama durante 3 días cada 15 minutos a ver cuántas veces te atiende. Entonces, en el telegrama de despido, te despido en función de esto conforme está acreditado por la intervención del escribano número tal, se te llamó tal día, en tal fecha, tal día, tal hora, tal día, tal hora, no contestaste. Listo, vas a la calle. Intenta salir de ahí diciendo que te despido porque eres costarricense. Sí. No, mira, Tati, no hablamos del caso Lanier, es un comentario que nos dejan, sí hablamos un poco de lo de la Sala Constitucional. Después te comento, doctor, que dice mi colega Miguel García, ese señor sí sabe. Te voy a hacer un comentario, Miguel. El doctor Javier Abajo estuvo el año pasado en Costa Rica. Se hizo una actividad, Miguel, en el Colegio de Abogados. Estábamos hablando antes de iniciar este coloquio sobre eso. Y lastimosamente, bueno, qué bueno para los que fuimos, porque aprovechamos a Javier un montón, ¿verdad? Pero lastimosamente lo hubiéramos hecho aquí en mi casa y hubiéramos estado todos bien acomodados porque los colegas no respondieron, Miguel. No. Este es un tema que a pesar de ser tan trascendental, y voy a hacer un comentario que ya hizo Javier, nuestros abogados en Costa Rica creen que porque leyeron un artículo de Moving, todavía recuerdo un muchacho citando uno que escribió Iñaki, que me gusta mucho, sobre Blancanieves. Sí. Iñaki escribió uno sobre Blancanieves. Entonces se leen el artículo de Iñaki de Blancanieves y acto seguido son especialistas en acoso laboral. Ese es el problema, mi estimado Miguel, que tenemos. Esto requiere mucho tiempo. Yo tengo escasos 5 años en esto. Pero además, Eduard, hay algo que no tenemos que olvidar y que tenemos que poner en la mira. Hoy a lo mejor los jueces no son muy proclives a incorporar este tipo de figuras o este tipo de... porque para ellos también son nuevas. Pero los jueces de mañana son los abogados de hoy, son las nuevas generaciones. Entonces, tardará más o menos tiempo, pero en la medida que consigamos... Sí, bueno, yo ya estoy más cerca de la jubilación que de él. Pero en realidad son los jueces de mañana. Entonces,
si conseguimos que haya generaciones de jóvenes colegas formados, preocupados en el tema, que den discusión, y que sobre todo utilicen este tipo de figuras con esos límites de razonabilidad, de sentido común, de no querer utilizarlo a cualquier costo, estaremos avanzando sobre una futura magistratura que valga la pena. Estoy totalmente A de ver, acuerdo. yo no puedo pretender que un juez de X años, analógico, a ver, te hago una traspolación a otras cuestiones. Tú algo menos, pero yo soy un tipo analógico. Yo empecé mis demandas con la máquina de escribir, el papel carbónico, y no existían los teléfonos celulares. Yo soy un digital, un emigrante digital. Me he adaptado más o menos. Hoy las nuevas generaciones son de nativos digitales. Entienden las cosas de otra manera. Y van a ser los que decidan cómo va a funcionar la cosa más adelante. Ahora mismo aquí en Argentina se acaba de aprobar la ley de teletrabajo. Es un desastre que hicieron entre gallos, medianoches, no escucharon a los que hace 15 años que hacen teletrabajo sin ningún problema, se empeñaron en hacer una ley para proteger al trabajador del teletrabajo, en lugar de hacer una ley para ver cómo demonios manejar el teletrabajo en un futuro que sea interesante para las empresas, que lo fomenten, y para los trabajadores que estén protegidos. No, acá solamente... entonces, todavía tenemos las estructuras, la mentalidad del trabajo del siglo XIX. De hecho, fíjate que cuando hablamos de riesgos laborales, por lo general nos quedamos estancados en los riesgos físicos, en los riesgos químicos y en los riesgos biológicos. Pero nos olvidamos de los riesgos que tienen que ver con la ergonomía y con los riesgos psicosociales, todo lo que tiene que ver con estrés, con burnout, con tecnoestrés. Entonces, seguimos con estructuras más propias de Charles Dickens y no vemos lo que se nos viene. Entonces, también en esa línea tenemos que ir incorporando, pero incorporando de verdad, aprendiendo saberes, aprendiendo conceptos y no pretendiendo que por haber leído un artículo ya somos especialistas en algo. Yo voy cerrando porque para que ustedes sepan, en Buenos Aires, donde reside el doctor, ya son las 9:03 de la noche, así que nos estamos robando muchas horas de sueño y el doctor... Tranquilo. Es un placer estar contigo y de hecho hoy va a ser una semana tica, porque el jueves, si Dios quiere, estaré con todo el equipo de Territorio Psicológico, estaré con Ingrid Naranjo, supongo que con Paula Vargas, y estaré también con el licenciado Esteban Bonilla, otro colega, charlando sobre estos temas el próximo jueves. Sí, así que importante recordarle a las personas nuevamente el Congreso Internacional, 7ª edición del Congreso Internacional de Moving Bullying, haciendo visible lo invisible, viernes 28, sábado 29, por situación de la pandemia y por situaciones anteriormente un poco de inestabilidad en Chile, pues no lo pudimos hacer este año allá en Chile. ¿Dónde era que iba a ser en Chile? Se me olvida el nombre. En Santiago. En Santiago, sí, iba a ser en Santiago de Chile. Y que aprovechen la oportunidad, es un evento que ya se hizo en Costa Rica una vez. En Costa Rica, el licenciado Eddie Cuevas de la Universidad de Costa Rica, él hace actividades en la Universidad Nacional de Costa Rica. En la Universidad Nacional de Costa Rica se hacen actividades. El doctor Francisco Javier Abajo ha estado haciendo bastantes actividades por Zoom que anuncia en su perfil. Ustedes pueden buscarlo en Facebook para que lo puedan conocer, puedan comprar sus libros también. Y yo creo que te voy a hacer extensiva una invitación porque Costa Rica ya tiene ley de teletrabajo. Yo te he visto, te he estado leyendo, criticando la que sacó Argentina. Voy a ver si logro compararlas y comentarlas. Dale. Para
porque aquí en Costa Rica está pasando lo mismo, o sea, nadie se preocupa por la silla, por el nivel de estrés que genera trabajar en la casa. Y vieras que también, y son los errores de los sindicatos, yo creo que los sindicatos no han entendido esto de la reinvención. Están peleando por quién paga el internet, por quién paga la electricidad. Y si bien es un tema importante, resulta pecata minuta cuando vos piensas, no, mira, y el estrés laboral, y la ergonomía, y toda la presión que ahora se conlleva este nuevo sistema. Y, Lo que es y, estar ante la pantalla. igual, Eduard, hay cosas que parece que descubrimos ahora con el teletrabajo. Por ejemplo, lo de la silla ergonómica. La silla ergonómica la tendría que tener en su lugar de trabajo físico también. Exacto. Pareciera que solamente la tiene que tener cuando trabaja en casa. Sí, no, es otro tema que... mira, saludos a mi amigo Rodolfo Canales. Rodolfo, yo tengo rato de no saber de ti. Espero que sigas allá en el Hospital Monseñor Sanabria. Rodolfo lo conocí yo encargado de recursos humanos, bueno, dentro del Departamento de Recursos Humanos en la provincia de Guanacaste. Pero, en resumen, para no quitarte más tiempo, ¿qué no es mobbing? ¿Qué es mobbing? ¿Y cómo lo atendemos? A ver, más bien te defino qué es acoso laboral. Okay. Acoso laboral es cómo le hago la vida imposible al tipo que tengo trabajando al lado o a mis órdenes por dos motivos. Porque me lo quiero sacar de encima sin pagar una indemnización, es decir, cómo le hago la vida imposible hasta que lo agoto, el tipo se va o agota los plazos máximos de licencia médica si es que tiene secuelas psicofísicas para ello. Ese es un... O bien porque soy un tipo de rasgos psicopáticos que disfruto con eso. Necesito pisotear cuellos para sentirme bien y irme a dormir a la noche tranquilo. Ese es el concepto. Y no es un hecho aislado. Eso puede ser un hecho de maltrato, un hecho de violencia. Pero para que se dé el acoso, el mobbing, es un proceso prolongado en el tiempo y sistemático. El cuándo, cómo, de qué manera va a depender de cada victimario, de cada víctima, de cada entorno y de cada organización. Ahí nos tenemos que sentar, analizarlo bien. ¿Qué hacemos? Fundamentalmente perder el miedo del victimario. Perder el miedo al victimario. Me corrijo. Mucha de esta gente tiene poder en la medida que nosotros le damos poder. ¿Está? Entonces hay que perder el miedo y hay que intentar objetivizar pruebas de todas las maneras posibles. Hace 10 años, para poder filmar a alguien amenazándome, necesitaba tener un primo en National Geographic. Hoy cualquiera con un celular, con las camaritas estas... Yo en el estudio tengo 3 o 4 cámaras de esas espías. Y por monedas. Luego veremos cómo hacemos valer eso en tribunales. ¿Está? Eso será otro tema. Pero agarrémonos de los derechos fundamentales de la persona, porque cuando hablamos de acoso, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de maltrato, hablamos de vulneración de derechos fundamentales del ser humano. Y no podemos perder la vista de que también dentro del derecho laboral están los derechos humanos laborales. ¿Está? Entonces, creo que en ese sentido es hacia donde tenemos que encaminarnos. Y ojalá este maldito COVID-19 se vaya de una vez y podamos organizar algo de vuelta allí en Costa Rica, en la que se sume un montón más de gente, que aprovechen los colegas, que aprovechen los magistrados, que acá estamos todos en el mismo barco. Sí. No, acá te espero, vos sabes que tenemos una cena pendiente y yo te agradezco, sí te digo que espero contar con tu apoyo cuando tenga listo lo de las leyes, porque por aquí me escribe una alcaldesa, dice, para mí el teletrabajo no es tan rentable, es difícil de conciliar, las acciones realizadas, el cumplir lo hace y no se justifica el trabajo. Interesante la posición de alguien que dirige un cantón. De nuestra parte... Creo, le respondería a la alcaldesa. A ver, primero, el teletrabajo no es para cualquiera. No todas las tareas se pueden hacer por teletrabajo. Y algo que tenemos que empezar a cambiar nuestro chip analógico y pasar al chip digital, es que va a empezar o vamos a tener que unir el concepto teletrabajo al trabajo por objetivos, no por jornada laboral. Esa es una realidad.
Entonces, si la alcaldesa tiene alguien que escanea documentos y puede hacer eso mismo de escanear los documentos en su casa, es una forma de teletrabajo. O si mete datos de data entry, lo hace desde su casa, es una forma de teletrabajo. Entonces, hay formas de control, hay software de control que no vulneran la intimidad del trabajador. Hay una forma, a lo mejor, para darle trabajo a colectivos de alta vulnerabilidad que si no, no pueden trabajar de otra manera. Gente con problemas de movilidad, por ejemplo, que además sería una reducción de costo importante en muchas cuestiones de adaptación de estructuras. Con lo cual incluso hasta se puede potenciar económicamente al tipo que quiera hacer teletrabajo en su casa. A ver, imaginemos, hablo siempre en hipótesis, ¿sí? Imaginemos... No me les des ideas porque ya ahorita empiezan a pedir un incentivo por trabajar desde la casa. No, pero a ver, por ejemplo, imaginemos que no sé si existe o no en Costa Rica. Acá tiene la administración pública, tiene el 5% del personal, tiene que ser de vulnerabilidad con alguna... Sí, aquí también. A ver, yo puedo hacer una campaña para contratar gente con problemas de movilidad física, ¿sí? Motora, y lo que me ahorro en hacer baños, rampas, y no sé qué, mejorarlo económicamente para que el otro me diga que sí. Claro. Si de todas maneras les tengo que dar un lugar. Claro, totalmente de acuerdo. A ver, es que hay que empezar a sentarse con la cabeza abierta antes de abrirnos la cabeza por no sentarnos. Bueno, un gusto, Javier. Saludos allá a Buenos Aires. Eduardo, un abrazo enorme. Cuentas conmigo para lo del teletrabajo cuando quieras. Vamos a criticar todo lo que haya que criticar, que es mucho más divertido. Y bueno, saludos a todos. Un abrazo a toda Costa Rica. Y bueno, y nos estamos viendo en cualquier momento. Pura vida. Buenas noches, pura vida.